Llevas horas editando un video y cuando lo subes apenas si consigue unas cuantas vistas. El problema muchas veces no es el contenido, sino la forma en que lo publicas. Así que en este video te voy a mostrar cómo subir correctamente un video de YouTube paso a paso. Así tendrás más posibilidades de posicionarte y obtener muchísimo más vistas. Si no me conoces, mi nombre es Tania Jocelyn y en este canal les comparto tips sobre redes sociales, creación de contenido y hasta cómo generar ingresos viajando por el mundo. Así es que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Toma en cuenta que debes de tener estas cosas antes. Uno es la miniatura, el título y la descripción. Así, cuando vayamos a subir el video ya tienes todo hecho y esto nos facilita las cosas bastante. Ahora sí, vamos a empezar a subir nuestro video paso a paso. Te recomiendo que vayas tomando nota para que lo apliques cuando vuelvas a subir tu próximo video a YouTube. Bien, empezaremos por subir nuestro video. Yo en esta ocasión lo estaré subiendo en este canal que tengo de viajeros digitales con más de 52,000 suscriptores. Y vean, por aquí tenemos videos, les voy a mostrar, de 195,000 vistas, 171,000, 90,000. Entonces les puedo dar algunos tips que realmente les van a funcionar. Primero nos vamos a ir a la parte superior derecha donde está el icono de nuestro perfil y nos vamos a ir a YouTube Studio. Ya que estemos aquí, le vamos a dar clic aquí arriba donde dice crear y vamos a subir un video. Este video ya debe de estar editado, ya debe estar listo solamente para subirlo. Voy a seleccionar aquí el archivo de mi video y automáticamente se va a empezar a cargar en la plataforma. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocarle un título a nuestro video. Hay dos tipos de títulos. El título que es tipo SEO, que responde a búsquedas sobre cómo hacer algo, por ejemplo, cómo utilizar ChatGPT, cómo utilizar Gemini, cómo realizar una compra de vuelos baratos, etc. Y los que generan curiosidad. Por ejemplo, encontré el vuelo más barato de todos. O utilicé la inteligencia artificial de Gemini por 7 días y esto pasó. Lo que te recomiendo yo aquí es que le solicites a la inteligencia artificial que te dé algunas sugerencias para tu video. Yo lo que hago es irme a ChatGPT y aquí le vamos a escribir: voy a subir un video sobre 2 puntos. Aquí vas a colocar la temática de tu video, como es volar con Volaris. Dame algunas sugerencias de títulos. Esto tú también lo puedes hacer. Una cuenta de ChatGPT totalmente gratis, la creas en minutos y listo. Ahora sí le doy en Enter y me va a dar varias opciones de títulos que puedo utilizar en mi video. Ve, aquí están de los más cliqueables. Es ¿vale la pena volar con Volaris en 2026? Mi experiencia real. Y luego vienen los enfocados en SEO, o sea, en las búsquedas de YouTube. Por ejemplo, ¿cómo es volar con Volaris? Y los que generan curiosidad, como te comentaba. No esperaba esto de volar con Volaris en 2026. Y luego te da las favoritas. Mis 5 favoritas son, entonces yo voy a utilizar la primera que me da. ¿Vale la pena volar con Volaris 2026? Mi experiencia real. Lo voy a copiar y lo pego aquí en el título de mi video. Aquí tú puedes ajustar algo si lo requieres, agregar algún emoji. Yo, por ejemplo, aquí voy a agregar un emoji. Voy a colocar este circulito morado. Listo, ya hicimos la primera parte que es el título. Y ahora nos vamos con la segunda parte más importante de todas al subir un video a YouTube, que es la miniatura. Aquí te recomiendo ya tenerla lista solamente para que subas el archivo. Yo por aquí le voy a dar clic en subir el archivo y ya tengo lista mi miniatura que acabo de crear. Le voy a dar clic en abrir. Si quieres que te explique más a detalle cómo crear este tipo de miniaturas, déjamela aquí abajo en los comentarios para poder hacerte un tutorial completo. Aquí, ojo, algo muy importante sobre las miniaturas es que no debes repetir exactamente lo que dice el título y si puedes, sube más de una miniatura. Por ejemplo, aquí donde está la miniatura, vienen los 3 puntitos y dice experimentos AB. Aquí puedes subir más de una miniatura. Yo, por ejemplo, voy a subir otra opción
Voy a subir esta otra, una es con letras y la otra es sin letras para ver cuál nos funciona mejor. Incluso puedes hacer el experimento con título y miniatura, pero yo en este caso lo voy a dejar solo miniatura. Ahora vamos con otra parte muy importante de nuestro video y es la descripción. Muchas personas aquí llenan la descripción de bastantes palabras clave, de bastante SEO, pero actualmente ya YouTube analiza de lo que se trata tu video, todo lo que contiene, los subtítulos, la miniatura, las imágenes, el título, entonces ya no es tan necesario que llenes la descripción. Con un resumen breve y agregando los capítulos que contiene tu video es más que suficiente. Yo también me apoyo de la inteligencia artificial. Aquí en el mismo chat que tenemos el título le vamos a colocar: ahora ayúdame con la descripción del video. Listo, le doy enter. Puedes pausar el video para que cheques el prompt que acabo de colocar en ChatGPT y también lo puedas utilizar. Y ya aquí tengo la descripción, dice que está optimizada para SEO, la vamos a copiar. Ya vienen por aquí los capítulos, los videos relacionados, el breve resumen y algunos hashtags. Ok, la voy a pegar por aquí en la descripción y como vemos ya está listo, me colocó los capítulos. Aquí tú puedes ajustar los capítulos si es en diferente segundo o minuto y el título de cada capítulo. ¿Por qué es importante que hagamos esto? Porque en el SEO de Google también está analizando todo esto. Check-in y abordaje, por ejemplo, de Volaris. Cuando alguien busca cómo hacer el check-in y abordaje en Volaris, le va a mostrar justo este capítulo y justo este video. Entonces lo voy a dejar así. Ya tenemos los hashtags y aquí podemos agregar enlaces de otros videos, como por ejemplo busco por aquí en mi canal, es este video. Le voy a dar en compartir enlace y lo vamos a pegar de este lado. ¿Listo? Ahora le damos hacia abajo y lo siguiente que debemos agregar es una lista de reproducción. Aquí vamos a seleccionar alguna que ya tengamos o si no tienes una hecha la puedes crear aquí en nueva lista de reproducción para agrupar ciertos videos que traten de la misma temática y la persona cuando entre a ver a uno puede ver los siguientes que son de la misma temática, ¿sale? Yo en este caso lo voy a agregar a aeropuertos porque aquí tengo englobados varios videos sobre aeropuertos y sobre aerolíneas. Le doy clic en hecho, dejamos contenido no creado para niños. Si tu contenido es especialmente creado para niños, pues lo vas a poner en sí, pero en este caso es no. Y aquí muy importante, algunos ya aquí le dan siguiente, pero aún no terminamos de configurar nuestro video. Debemos darle clic aquí donde dice mostrar más y aquí tenemos la opción de promoción de pago. Si tu video incluye promociones de algunas marcas, pues lo vas a marcar la casilla, si no lo dejas desmarcado. Y aquí muy importante el uso de la inteligencia artificial. Si tú estás creando contenido automático en YouTube, contenido con inteligencia artificial, pues le vas a colocar que sí. Pero en este caso, como es un video grabado por nosotros mismos, le voy a dejar que no, ¿ok? Aquí voy a quitar la opción de capítulos automáticos porque yo ya se los coloqué en la descripción. Voy a dejar activada la opción de sitios automáticos y la otra parte muy importante son las etiquetas, o sea, son palabras clave que las personas colocan en el buscador de YouTube para que puedan mostrar o encontrar tu video. Yo aquí también me apoyo de la inteligencia artificial. En el mismo chat le escribo: ahora ayúdame con las etiquetas separadas por comas. ¿Por qué separadas por comas? Porque así es mucho más fácil copiar y pegar. Ya por aquí tengo todas y las voy a copiar y por aquí le voy a dar control V y ya se pegaron todas. Recuerda que solo te permite 500 caracteres. Como aquí yo me pasé, pues voy a eliminar algunas que tenemos por aquí de las últimas para que no se sobrepase de los 500 caracteres. Listo, ya está esta parte. Lo demás lo dejamos como está. Y aquí la otra parte importante es la categoría de tus videos, o sea, de qué temática es tu video para que los usuarios puedan encontrarla más fácilmente. En mi caso es viajes y eventos, pero si tú hablas de tecnología, de blogs, pues por ejemplo puedes elegir gente y blogs, entretenimiento o ciencia y tecnología. En este caso voy a dejar viajes y eventos y le doy clic ahora sí en siguiente. Ya vamos subiendo nuestro video de YouTube de manera correcta a nuestro canal,
pero aún vienen unas configuraciones muy importantes que van a hacer que tu video despegue. Así es que no te despegues de este video. Lo siguiente que vamos a colocar son las pantallas finales. Un recurso muy importante y totalmente gratis que nos ofrece YouTube para que cuando las personas terminen de ver el video les aparezca otro relacionado en la pantalla, le puedan dar clic y seguir viendo tu contenido. Entonces aquí dice pantalla final y aquí nosotros podemos agregar ya sea un video nuevo o podemos agregar una lista de reproducción o el suscríbete. ¿Sale? Yo lo recomendable es que solo coloques un elemento, ya sea una lista de reproducción o un video. Si por ejemplo quisiera agregar una lista de reproducción, puedo elegir aquí la que más se asemeje, que en este caso es la de aeropuertos, y arrastro a donde quiero que se vea al final de mi video. Lo voy a dejar por aquí, ejemplo, y aquí en la línea de tiempo lo puedo ajustar para que se muestre en los últimos segundos del video, ¿sale? En este caso voy a eliminar la lista y solo voy a dejar este video como pantalla final. Le damos clic en guardar y ahora vamos a añadir las tarjetas del video. Esto se refiere a videos que podemos colocar en la parte de arribita, me parece que de este lado, dentro del video algo semejante. Por ejemplo, si tú dices, pero aquí te voy a dejar este video que te enseña cómo crear tu cuenta de ChatGPT fácilmente. Entonces aquí arribita te voy a dejar este video y aquí lo puedes agregar. Aquí dice video y ya tú eliges el que quieras agregar. Por ejemplo, este de check-in, y le doy clic en guardar. Le voy a dar clic en siguiente. Las comprobaciones de derechos de autor, es importante que te aparezca la flechita verde. Si tú utilizaste música que tiene derechos de autor, aquí te va a aparecer una X roja. Quiere decir que debes editar tu video, que debes quitar esa música. Sobre todo en la música es cuando más pasa. A mí me ha pasado 2-3 veces que estamos grabando y de fondo se escucha una banda que está tocando una canción pues muy popular, lo marca como derechos de autor para que tengas mucho cuidado. Le voy a dar clic en siguiente y aquí viene la visibilidad de nuestro video. Lo podemos poner público y publicarlo en este momento, pero eso no te lo recomiendo porque YouTube todavía no lo procesa al 100% y se puede ver un poco distorsionado o de baja calidad. Para que se vea lo más óptimo posible, lo recomendable es programarlo, ya sea unas horas antes o al tiempo que tú lo necesites, ¿sale? Yo, por ejemplo, este video lo voy a programar para el día de mañana a las 6:30 de la tarde, ¿ok? Y así todo este tiempo que tiene YouTube lo va a estar empezando a procesar, a hacerlo a 4K, para cuando lo muestre a los primeros espectadores lo puedan ver en la máxima calidad, ¿sale? Y ahora sí, lo último que queda hacer es darle clic en programar. Y listo, ya me aparece aquí la notificación, se ha programado la publicación de tu video para el día y la hora indicada y ya me aparece por aquí el enlace del video que nadie lo puede ver aún hasta que se publique en la hora y el día que tú lo indicaste. Así que resumiendo todo lo que vimos en este video para subir correctamente un video a YouTube, aquí te voy a dejar en pantalla la lista de lo que sí o sí debes revisar antes de publicar tu video. Así es que te recomiendo le tomes un screenshot para que lo vayas palomeando cuando estés subiendo tu video a YouTube. Y como bonus adicional a los que se quedaron al final de este video, les recomiendo que en cuanto salga público su video estén contestando los comentarios de las personas que hacen algún comentario para mantenerlo activo y que YouTube lo empiece a mostrar a más personas. También es recomendable colocar un comentario fijado dándole las gracias, haciendo alguna pregunta o incluso dirigiéndolos a otro video. Ahí les va el tip para que lo apliquen. Espero de todo corazón que este video les haya ayudado bastante. Lo único que te pido es que me ayudes dándole like a este video y suscribiéndote a mi canal. Si puedes, déjame un comentario aquí abajo, lo agradecería bastante y con gusto te voy a estar ayudando en cualquier duda que tengas. Mi nombre es Tania Yeselin y por aquí te voy a estar dejando este video sobre cómo lograr las 4000 horas de visualización en YouTube para lograr la monetización. Así es que nos vemos en ese próximo video, emprendedores.